Seguimos en el living, estamos acompañados por Mauro de la Vega, director ejecutivo de la Alianza Uruguaya por el Agua, y con un técnico en esta materia. Estamos hablando de Gerardo Díaz Moya. Él es de Chile, es ingeniero en biotecnología, magíster en medio ambiente y desarrollo sustentable. Eso porque el viernes va a ser el Día Internacional del Día Mundial del Agua, y en la jornada de hoy la Alianza hizo una actividad muy importante que ahora nos van a comentar bien los detalles, pero que trae arriba de la mesa la reutilización del agua en este capítulo en particular. Primero que nada, muchísimas gracias por venir y buenas tardes para los dos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es cierto, el viernes se celebra el Día Mundial del Agua, sí. Y con ese motivo hoy hicimos un evento donde convocamos al sector público, empresas privadas, organizaciones civiles, para hablar del reuso. El reuso como una opción a la utilización y el aprovechamiento del agua. Y fue ahí en ese evento que convocamos a Gerardo, convocamos a Diego Berger de Israel, sí. Convocamos a María Eugenia de la Peña, que es especialista del Banco Interamericano para Latinoamérica, para que cada uno cuente sus experiencias en la materia. Ahí hay un punto clave, ¿no? Porque en definitiva podemos hablar muchísimo de cuestiones técnicas, de cuestiones que pueden llegar a suceder o cómo reaccionar eventualmente ante una situación, pero la experiencia tiene el hecho fáctico, ¿no? Empírico, de esto sucedió, actuamos de esta manera y tuvimos este resultado. En este caso, en tu caso, Gerardo, perdón, viniste a contar lo que sucede en Chile, lo que está sucediendo. ¿Cuál es la situación actual, digamos, en cuanto al agua en ese país? Sí, Chile viene atravesando un periodo de sequía muy extenso, más de 14 años, donde tenemos una baja en las precipitaciones y un aumento en las temperaturas, lo que ha hecho que la cantidad de agua disponible para distintos usos, ya sea uso doméstico, tanto urbano como rural, sí. Los usos industriales o incluso los usos agrícolas, estén hoy en día en problemas. Claro. Y por lo tanto, dado este contexto a nivel global y que Chile va a ser uno de los países que va a tener el estrés hídrico extremadamente alto dentro del Cono Sur, es que nosotros estamos tratando de avanzar en soluciones concretas a través del proceso de escenarios hídricos y la implementación concreta de soluciones hídricas como el reuso de aguas residuales tratadas. La reutilización, hablábamos un poco fuera de aire, tiene un impacto a nivel general, pero cuando se habla de la parte industrial, tiene un impacto mayor, ¿no? En cuanto a la reutilización por las cantidades de aguas que se utilizan a nivel de las empresas, los individuos lo hacen en una menor cantidad, por tanto, sus acciones impactan de una manera un poco más chica que sí pasa en las industrias. ¿Cuál es esa realidad hoy en nuestro país? ¿Se reutiliza el agua? Te sumo que el año pasado, con la sequía, muchas empresas tuvieron que cortar procesos productivos por falta de agua. Totalmente. Mandaron a gente a seguro de paro, cortaron líneas de producción a causa del agua. Entonces, es un problema muy grande y que la industria tiene que prestar atención, porque hay que generar cambios, sobre todo a conciencia, que es algo también hablamos acá en otra oportunidad, sí. El cambio cultural. El cambio cultural en el manejo, en el uso responsable del agua, sobre todo para garantizar procesos productivos. Sí, efectivamente, y ese cambio cultural también viene de parte de la ciudadanía. Es decir, en Chile pasamos por un periodo donde la falta de saneamiento generó muchas enfermedades sí. Por parásitos que existían en el agua. Gracias a los avances en saneamiento, hoy en día tenemos un agua de buena calidad que se descarga, pero quedó el miedo ahí con respecto a estas aguas residuales tratadas. Y como bien tú dices, una fuente de agua pueden ser las aguas industriales, y la otra fuente importante de agua son las aguas domésticas. Claro. Las que hay que pensar que estas fuentes de agua de reuso, mientras exista consumo humano, siempre van a fluir. Por lo tanto, es un agua continua, permanente, y que si se trata de buena manera, puede ser segura para integrarla dentro del ciclo hídrico de los territorios. ¿Y se puede dar un diagnóstico de cómo está la región a nivel de la reutilización del agua? ¿Hay estudios que demuestren cómo está Sudamérica en este sentido? Hoy se hablaba que aproximadamente el reuso es entre un 3 y un 4% a nivel de Latinoamérica. Chile está en un 5%, sí. Israel está en un 85%, y en Uruguay todavía no se empezó a trabajar a nivel público los datos. Exacto, los datos. Pero no hay muchas experiencias de reuso. Tampoco hay muchas experiencias. No. Entonces se puede decir que hay un nivel muy bajo de reutilización. Sí. Hay un nivel muy bajo considerando el reuso directo, o sea, capturar esta agua y poder ponerla. En Chile, por ejemplo, hay un reuso indirecto, que es cuando se descargan estas aguas en río y aguas abajo se capturan para otro uso, agrícola o incluso potabilización. Pero sí, efectivamente, para la reutilización directa, es decir, poner esa agua en un desarrollo productivo, hay un retraso, pero obviamente hay una oportunidad también de avanzar hacia esa solución. Claro. Exactamente. En este sentido,
¿Cuántas formas hay de reutilizar el agua? Porque me imagino que debe ser un mundo muy extenso y hoy estamos en una situación totalmente diferente que la del verano pasado en nuestro país, particularmente por la cantidad de agua que está cayendo a nivel general. Pero ahí también hay una oportunidad, es decir, poder adelantarnos y obtener diferentes formatos para capturar todo el agua que está cayendo y poder reutilizarla en el futuro. Algo que hoy no va a pasar, no va a suceder, esa agua se va a escurrir y va a pasar en definitiva. Pero ese es un método. ¿Cuántos otros métodos hay para poder reutilizar el agua? Los métodos son muy variados y dependen obviamente de la escala. Desde una casa, por ejemplo en Santiago, en Chile, las zonas de escasez hídrica, la gente recupera, por ejemplo, el agua con la que lava verdura y con eso después riega sus plantas o el jardín. Perfecto. Ese es un tipo de reuso a baja escala. Ya a gran escala estaríamos hablando de una planta de tratamiento que se pueden capturar esas aguas, estamos hablando de 1 litro por segundo, por ejemplo, para el riego de un campo agrícola. Entonces, depende de la escala y no es un tema tecnológico, porque la tecnología ya resolvió cómo hacer este reuso. Es un tema de voluntad política, es un tema de financiamiento, es un tema de normativa y cómo se articula todo eso para diseñar y ejecutar ese tipo de proyectos. A nivel de nuestro país, prácticamente es muy complejo, no se encuentra. Y lo que sí hay muchos son métodos de riego y se centra más en el agro, particularmente. Exactamente. El riego es otra de las líneas por las que nos gustaría trabajar mucho y también modernizar y traer experiencias de otros países para trabajar. Pero hay mucho por implementar. Sí. El sistema de goteo, que en Israel hoy hablaban que se manejaba desde el año 1970, en Uruguay hay lugares todavía donde no se usa el goteo. Entonces ya hay otro tipo de tecnología y eso es lo que buscamos de la Fundación, traer experiencia y conocimiento de otro lugar para implementar y poner el tema en agenda y que se hable de soluciones de seguridad hídrica. ¿Ibas a decir algo, Gerardo? No, complementar solamente que el reuso es una de las soluciones que nosotros estamos mapeando a nivel nacional en Chile. Sí. Hay soluciones basadas en la naturaleza, es decir, cómo conservamos ecosistemas hídricos que están ligados al aporte de agua para el resto de los territorios. Humedales, conservación de estuarios, vegas, bofedales, todos los que están involucrados en el ciclo hidrológico de las cuencas. El otro tema grande, como me comenta Mauro, es el tema de eficiencia. Sí. En Chile tenemos una eficiencia ponderada en promedio de un 50%, por lo tanto ahí hay una oportunidad de reducir ese consumo y dejar disponible el agua para otras formas. Claro. Y el otro tema es el reuso de aguas residuales tratadas. Por lo tanto, hay que abrir el abanico de soluciones, hay que tratar de gestionar esas soluciones de acuerdo a las oportunidades que existan en la ciudad, en el campo, a nivel industrial, y desde ahí construir esta hoja de ruta, por decirlo así. Y las soluciones no son, son a medida de cada localidad, cada país, ¿no? Exacto. O sea, esto que nos podamos traer de experiencia de Chile, hay que ver cómo se puede implementar en Uruguay. Aplicar acá. Aplicar acá, exactamente. No es extrapolable directamente. Exacto. Lo que hacen en Chile a nuestro país, porque en definitiva los dos terrenos tienen sus características. Pero seguramente nos van a ayudar a arrancar, a comenzar, a saber cuál es el camino por dónde ir. El desafío más importante, y creo que mencionabas dos términos que me parecen clave en este sentido, que tiene que ver con el precio o lo que uno tiene que abonar o invertir, mejor dicho, para generar mecanismos de reuso, de reutilización del agua. Y ahí mencionaba dos cosas que tienen que ver, uno con la política en particular, las políticas de Estado que puede llegar a tener un país y con la financiación. ¿Qué sucede en Chile respecto a eso? ¿Hay algún apoyo financiero, económico para destinar plata a este tipo de mecanismos? Mira, el Estado está tratando de hacerse cargo de este tipo de esta problemática que obviamente sin agua no hay vida, sin agua no hay sectores productivos, no hay consumo, las personas no pueden vivir sin agua. Entonces, el Estado está tratando de hacerse cargo a través del financiamiento de ciertos planes, programas y a través de la estructuración de soluciones concretas. Yo en particular estoy trabajando con el gobierno regional metropolitano de Santiago, con quien estamos diseñando un portafolio de soluciones que trate de abordar este problema que nos afecta. Pero lo principal es el sentido de urgencia. Yo creo que eso se ha perdido. Claro. En Chile, como te digo, tenemos 14 años de sequía donde estamos tratando de trabajar en soluciones concretas. Y aquí en Uruguay ustedes tienen una oportunidad tremenda porque pasaron por un periodo de 2 meses, 3 meses donde tuvieron muchos problemas de abastecimiento de agua, pero hoy día volvieron las lluvias, por lo tanto tienen la oportunidad de desarrollar este tipo de soluciones, pero no con la crisis encima, sino que prepararse a futuro. Que la urgencia no aparezca cuando llega la emergencia. Exactamente, que eso no sea una medida reactiva, sino que sea una medida proactiva. Claro.
Exactamente. Última cortita, porque ya no tenemos mucho más tiempo, preguntarte por reacciones que tuvieron luego del evento de hoy. Nos decías que había mucho empresario, pero también mucho representante o autoridad de organismos estatales, por ejemplo, Sí. que también les sirve este tipo de encuentros para poder obtener más información y nuevas ideas. Sí, 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 la gente muy abierta a nuevas propuestas, nuevas ideas, y ya estamos trabajando en un proyecto de reuso para implementar en una localidad del país, en muy corto plazo. En una localidad, ¿ya lo tienen Bueno, definido? no, eso es lo que estamos terminando de bien. definir, pero sí vamos a implementar un proyecto en el corto plazo, sí, Bien. sí, seguro. Excelente. Mauro, Gerardo, a los dos, muchísimas gracias por estos minutos, realmente un placer. Y bueno, veremos si este tema en el futuro seguramente va a seguir estando, pero si toma realmente la preponderancia y la importancia que realmente debe tener. Así que a los dos, muchísimas gracias. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes, gracias. Un placer.